De regreso en esta parte del programa con la magistrada emérita, Blanca Rosa Mármol de León. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Muy contenta de estar aquí. Bienvenida. Doctora, ¿cómo ve usted hoy el sistema de justicia en Venezuela? Bueno, lo veo muy mal. En realidad, voy a empezar por Usted el es clara y final. directa, ¿no? Mucho. Más de lo que a algunos les gusta. En realidad, yo voy a empezar por el final. En Venezuela no hay justicia. No hay justicia porque los jueces que nosotros tenemos no tienen independencia ni tienen autonomía. No tienen independencia ni autonomía porque tienen miedo o porque están agradecidos. Los que tienen miedo piensan que por una decisión los pueden suspender, destituir o hasta detener. La independencia de poderes, doctora, en Es Venezuela. la base de la democracia. Si no hay independencia de poderes, no hay democracia. Y es más, el Poder Judicial es como, coloquialmente hablando, la bisagra con los otros dos poderes. Y es el que ejerce el control de la legalidad y de la constitucionalidad. Y si nosotros no tenemos jueces independientes, si los jueces tienen miedo, bueno, los ciudadanos no pueden dormir tranquilos. Recientemente, doctora, hubo nombramientos al TCJ. Hubo mucha diatriba con relación a eso. ¿Cuál es su criterio? Estos nombramientos, estas designaciones de los llamados magistrados express fueron absolutamente írritas. De hecho, el bloque constitucional del cual formo parte presentó un escrito en la Asamblea solicitando la nulidad de esas designaciones. ¿Por qué son írritos, que considera usted? Porque no se siguió el procedimiento ajustado a derecho ¿Qué establece? ni a la Constitución. Ese es un procedimiento que se debe seguir según la ley del Tribunal Supremo y según la Constitución, que tiene sus lapsos y exige unos requisitos de los magistrados. Todos vimos cómo esos lazos no se respetaron, fueron suspendidos mientras se llevaban a cabo las elecciones del CID, se retomó nuevamente, hubo impugnaciones que no fueron tomadas en cuenta, no se le dio oportunidad a esos impugnados de defenderse y finalmente nadie vio los currículas. De modo que no estamos impugnando, y es bueno dejarlo claro, a los magistrados, sino al procedimiento. El procedimiento fue nulo y lo que se quiere es que se vuelva a abrir y que esta vez, ajustado a derecho, estos mismos O sea, que usted magistrados... considera que debe haber una revisión al proceso. Sí, debe hacerse nuevamente, anulándose y los magistrados que salieron designados en esta oportunidad pueden igualmente concurrir al nuevo procedimiento. Pero es posible eso en este momento cuando ya se ha tomado una decisión por parte del TCJ. Sí, es posible porque ese fue hecho un procedimiento por el Comité de Postulaciones que depende de la Asamblea y que fue el que llevó a cabo este previo para llegar a las designaciones. Como no fue hecho conforme a la ley, puede ser anulado. Doctora, en este momento, bueno, en las discusiones que se están llevando adelante en la Asamblea Nacional, hay quienes plantean una, digamos, remoción del presidente de la República por varios vías. Lo dijo el presidente de la Asamblea, que dentro de los márgenes constitucionales, constituyente o enmienda, ¿qué cree usted? Yo soy ferviente partidaria de la constituyente, porque yo creo que nosotros tenemos que refundar el Estado en Venezuela. ¿Una sexta república? Bueno, yo no estoy de acuerdo con la cuarta, porque yo no creo que se llame cuarta, sino democracia. Pero en el argot que se está manejando sería la sexta, porque nosotros tenemos que eliminar todas las cabezas de los poderes públicos. Nosotros tenemos que volver a empezar. Tenemos que tener un Tribunal Supremo independiente, tenemos que tener jueces, garantía de justicia en Venezuela, una fiscalía independiente, igual con el CNE, la Contraloría, la Defensoría del Pueblo y todo lo demás. Pienso que se tiene que terminar con la reelección presidencial indefinida, tenemos que recuperar el Senado y eso nos haría nuevamente ciudadanos. ¿Una nueva constitución entonces? Una nueva constitución, pero no revisándola de punta a punta, sino con algunos cambios muy puntuales, como te acabo de decir. Ahora, con esta nueva Asamblea Nacional que tenemos actualmente, ¿cuál es su criterio, o sea, su desempeño? ¿Cómo ve usted la acción, pues el accionar de la Asamblea Nacional hoy? Me parece que están bien orientados porque han tenido en cuenta los puntos neurálgicos, ¿verdad?, de cuando llegaron a encargarse en la Asamblea. Un punto muy importante era y es la ley de amnistía. Y
como acabamos de hablar, los otros puntos en relación a la permanencia del presidente de la República en su Pero cargo. hay quien considera que la Asamblea debería abocarse hoy ante la crisis que tiene Venezuela en problemas fundamentales que bueno, motivan más al pueblo venezolano. El problema económico, el problema de la seguridad, una cantidad de situaciones de este tipo. Sí. Bueno, yo creo que eso también se puede hacer, no son excluyentes. Yo creo que eso también hay que hacerlo, pero es definitivo que nosotros podamos de una vez por todas llevar a cabo la recuperación de la democracia. Y yo creo que ese es el principio para resolver todo lo demás. Por ejemplo, nosotros tenemos que enfrentar de una vez por todas la doble nacionalidad del presidente. Eso tiene que ventilarse, que presente las partidas de nacimiento, que veamos si tiene la doble nacionalidad o no. Si la tiene, no llena los requisitos para el desempeño del cargo. Es así de simple, por eso es que no creo en la enmienda, porque no vale la pena ponerse a pensar en recortar entonces la lapsos. constituyente resolvería problemas de ese tipo, por ejemplo. Bueno, si tenemos ese resuelto, es una parte del problema, porque lo que nosotros estamos viviendo no se acaba con cambiar de presidente. No es tan simple como eso. Pero eso es un asunto que está pendiente ahí y que la ciudadanía lo reclama. Usted habló de la amnistía o Absolutamente. indulto. ¿Cuál considera usted? Bueno, a mí no me gusta ninguna de las dos, porque eso significa perdonar. Y para perdonar tiene que haber habido un agravio. Y la amnistía viene de amnesia, ¿verdad? Y significa olvidar. Olvidemos esto que pasó, ¿verdad? Vamos a una conciliación, que salgan los presos políticos en libertad. Sin embargo, me veo obligada a apoyar la iniciativa de la amnistía porque es muy injusto lo que está pasando, porque estamos con presos de conciencia. Para nadie es un secreto que Leopoldo López es un preso de conciencia, que Antonio Ledesma también lo es, y todos los procesos, entre comillas, que nosotros hemos vivido en contra de personas solamente por discernir. Pero las consecuencias que hubo, por ejemplo, de una acción el 12 de febrero del 14, creo, que dejó como resultado 43 muertos, las víctimas de esas personas. Ahí voy a decir, como dijo Ramos Alú, hubo 2 muertos, ¿verdad? El de la soga y otro disparo que hubo lamentable por allá. Pero los otros vinieron después con la acción de los colectivos. Pero son evidentes, ¿no? Pero no y son producto de una instigación, son, no pudiéramos decirlo. No hubo instigación ni es de la oposición. Si los instigó sería otra gente, pero no la oposición. ¿No considera usted el indulto entonces? No, el indulto es bueno, yo no digo que no, pero como ya se escogió el camino de la amnistía, bueno, yo creo que ese es el que hay que apoyar, pero me gustaba más por acuerdo, no Ahora, por ley. En todo caso, ¿usted considera que la amnistía pudiera cumplir con el propósito de la reconciliación nacional? Creo que es muy importante porque se acabaría con la prisión injusta de estas personas que no han cometido ningún delito, a las cuales se le han imputado hechos que se han querido meter en un tipo penal, como decimos coloquialmente, a martillazos, para después tenerlos cumpliendo pena anticipada, porque la verdad es que todos ellos están cumpliendo una pena anticipada, porque cuando usted no lo trasladan al tribunal, cuando las audiencias no se realizan, cuando los juicios se hacen eternos, ya usted está cumpliendo pena, y eso se llama pena del banquillo. En todo caso, ¿cómo tipifica usted los hechos, por ejemplo, de las guarimbas que hubo ahí? Coloquialmente conocidas, pues, ¿no? Sí. Bueno, las guarimbas, empezando por allí, es un término que se les dio. Eran protestas. Yo las considero protestas. Pero hubo lesiones, hubo daños a la propiedad. Haya habido hechos que lamentar o que deplorar. No voy a llegar al extremo de negarlo, pero yo creo que la población tiene el derecho de protestar ante lo que considera injusto. Yo pienso que eso es así, que los derechos no se entregan y que nosotros debemos expresar nuestro rechazo públicamente y de acuerdo con la Constitución y las leyes. Relacionado con esto, doctora, hay un problema pues, que gravita aquí en Venezuela, que es el problema de la inseguridad. ¿Qué cree usted de eso? El problema de la inseguridad es gravísimo realmente y yo creo que esto, sin aplicarle o sin adjudicarle una sola raíz, pero tiene una gran parte de responsabilidad del régimen, porque el régimen ha sido demasiado comprensivo, por decirlo de alguna manera, con la delincuencia.
Y desde un principio no puedo olvidar aquella célebre pregunta del extinto a la entonces presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, cuando le dijo, si usted tuviera un hijo enfermo, ¿no robaría? Eso fue la legitimación de la delincuencia. Doctora, tenemos una